Chicos, bienvenidos a esta nueva clase del módulo 3, en el que veremos el tema amortización de préstamos. ¿Sí? Para entender esto, pongamos un ejemplo. Supongamos que hacemos un préstamo de, no sé, $1,500 en el banco, ¿sí? En el que pagaremos en 3 meses con tres distintas mensualidades. Pues bien, cuando nosotros hacemos cada uno de estos pagos en los diferentes meses, lo que pasará es que el interés que me dio el banco para hacer el pago de este préstamo se va a ir reduciendo, de tal forma que el interés y el pago que yo hago finalmente darán un monto total que yo pagaré al banco, en el que estará incluido el dinero que yo pedí prestado inicialmente, que son los $1,500, más un interés, que un interés generado por los 3 meses que me dio el banco para pagar. ¿Sí? Entonces, este tipo de ejemplo es significativo para entender que al hacer yo un préstamo y para poder yo pagar me dan un interés, voy a tener un monto final mayor al del préstamo que yo hice inicialmente. Entonces, la amortización de préstamos, ¿en qué consiste? ¿En qué consiste todo este trabajo que hace el banco para cobrarme a mí el préstamo? Ya que al final yo no pago lo que inicialmente me dio el banco. Pues pensemos. La amortización de préstamos me dice que consiste en dos pagos, ¿sí? En dos pagos, porque el pago que yo voy a realizar se lo va a hacer en dos partes. ¿Cuáles son estas dos partes? El interés sobre el saldo insoluto, es decir, el saldo que está por pagarse, y el pago de parte del préstamo, ¿sí? Entonces, el pago por parte de lo que a mí me prestaron inicialmente y el interés que este va a generar. Ahora, veamos, el interés en cada mes, recordemos que no va a ser el mismo, sí, va a ir decreciendo, pero va a ir conforme eh, se hizo en este caso el acuerdo inicial, ¿sí? De mi préstamo, para yo llegar a pagar un monto final al concluir mi préstamo o el pago de mi préstamo. Ahora, nos dice que un préstamo es amortizado cuando parte de cada pago, ¿sí? En este caso, cada pago que yo voy realizando se usa para pagar el interés y el resto para reducir el saldo insoluto. Es decir, que en cada pago que yo voy haciendo de mi préstamo, ¿sí? Cada parte de estos pagos que yo voy haciendo, cada uno de estos pagos se van a usar tanto como para pagar el préstamo en sí que yo hice, en este caso de $1,500, así como para pagar el interés que este préstamo está produciendo, ¿sí? Según las reglas o normas que me haya dado en este caso el banco. Ya, entonces, entendido esto, sabemos lo que es la amortización de un préstamo, ¿sí? Es decir, que a partir de yo generar un préstamo, finalmente para yo lograr hacer los pagos de este, en el caso del banco, me va a generar los pagos que yo voy haciendo van a servir para pagar el préstamo como tal que yo hice y los intereses que estos generen, ¿sí? Esto es la amortización de préstamos. Ahora, la, para yo poder desenvolverme o poder enfrentar los problemas relacionados matemáticamente con amortización de préstamos, voy a hacer uso de varias fórmulas, ¿sí? Para poder solventar este tipo de problemas. ¿Cuáles son esas fórmulas? Las que se presentan a continuación, en las que tengo fórmulas tanto como para el pago periódico, saldo insoluto al inicio del caésimo periodo, interés en el caésimo pago, capital contenido en el caésimo pago y del interés total pagado. ¿Sí? Estas fórmulas contienen parámetros que ya vimos anteriormente, como R, A, ADNR, N, sí, donde sabemos que R son los pagos que yo voy haciendo en dólares, los abonos. Sí, A va a ser mi anualidad, R va a ser mi tasa periódica, en el número de periodos, en este caso aparece la K,
pero simplemente la K va a representar el número de periodo en el que yo requiero encontrar am, algún requisito que me pide el problema. Nada más, eso me va a dar el ejercicio, ¿sí? Y también ADNDR, A en función de NDR, que ya habíamos visto qué significa y sabemos que es uno menos 1 más R, todo esto elevado a la menos N sobre R. Eso ya habíamos visto en el capítulo anterior. Todos los parámetros que vemos en estas fórmulas conocemos, ¿sí? Tanto como periodos, anualidades, tasas periódicas, los abonos que yo voy a dar en dólares y demás. Entonces, estas fórmulas y esta introducción a la amortización de préstamos nos van a ayudar para a futuro poder enfrentar los ejercicios que vamos a ver a continuación. Bien, muchachos, continuamos con la resolución de problemas acerca de amortización de préstamos. Veamos. Este ejercicio es de su hoja de trabajo 16, el número 1. Veamos qué nos dice. Se concede un préstamo de 8.000 euros amortizable en 10 años mediante términos amortizados semestrales, donde las cuotas de amortización son idénticas en todos y cada uno de los periodos. Dicho préstamo se ha pactado a un tanto nominal anual pagadero semestralmente del 6.5% y con estos datos se pide que A. La cuantía de las cuotas de amortización constantes. B. El capital pendiente de amortizar al finalizar el segundo año. Y C. La cuantía del quinto término amortizado. Veamos, según las fórmulas que nosotros vimos en teoría, podemos lograr resolver cada una de estas peticiones. Veamos, ¿qué me pide en el literal A? La cuantía de las cuotas de amortización constantes, es decir, cuál va a ser mi abono en cada uno de mis periodos hasta yo poder lograr pagar toda mi cuota, ¿sí? En este caso, todo mi préstamo. Veamos, ¿cuál va a ser el abono que yo haga semestralmente para pagar en 10 años mi cuota? Pensemos. A través de la fórmula de abonos, es decir, cuánto tengo que pagar, en este caso en euros, yo semestralmente mi cuota, aplicamos. ¿Cuál es mi monto total? 800. Ya vimos en función de NR cuál era su fórmula. Entonces, lo único que vamos a hacer aquí es reemplazo de todos los datos que tenemos. Empezamos por me da una tasa anual de 6.5%. Ya dijimos que nosotros en todos la resolución de problema de amortización de préstamos íbamos a trabajar con la tasa periódica. Nuestra tasa periódica era la relación entre la tasa anual y el número de periodos anuales con los que yo voy a trabajar. En este caso, como estoy trabajando en periodos semestrales, voy a tener 2 semestres al año. Entonces, ¿qué es lo que hago? Dividir esta tasa anual para el número de periodos, en este caso 2, y tengo una tasa periódica de 0.033. Bien, esto simplemente me sirve para hacer mis reemplazos. Ahora, si yo quiero saber cuánto voy a hacer, cuál va a ser mi abono semestral, necesito saber el número de periodos que voy a tener. En este caso, ¿cuántos periodos voy a tener? Si son 10 años y estoy pagando en periodos semestrales, 2 semestres al año, voy a tener 20 semestres o en este caso 20 periodos totales. Bien, entonces simplemente he reemplazado mis 20 periodos, mi tasa periódica y mi monto total, o en este caso el préstamo amortizable de 8.000 euros. Reemplazo, ¿sí? Opero todo esto y voy a tener una cuota semestral de 552.75 euros. Es decir, que esto es el abono que yo voy a pagar semestralmente hasta poder finalizar mi préstamo. Bien, ¿qué me pide en el literal B? El capital pendiente de amortizar al finalizar el segundo año. Es decir, ¿cuánto tengo yo pendiente todavía en mi pago de mi préstamo después de haber pagado el segundo año? Es decir, después de haber pagado 4 semestres, 4 periodos, ¿cierto? Entonces, veamos, ¿qué es lo que pasa? Que yo al finalizar mi segundo año, es decir, al haber ya pagado mis 4 primeros semestres, voy a tener 16
periodos pendientes, ¿sí? Ese es el número de periodos que me faltan por pagar. Por eso, en el número de periodos, el número que reemplazo es mi 16, ¿sí? Y la tasa periódica es constante, sigue siendo la misma, no va a cambiar. Aquí, igual, para la misma fórmula, lo único que hago, aquí lo único que voy variando es mi número de periodos, en este caso 16. Al igual que en el anterior literal, resuelvo todo esto, pero y voy a tener 651.58 euros, ¿sí? Pero ¿qué es lo que me está preguntando aquí? El capital pendiente, es decir, el total que yo voy a pagar es de 651.58, pero ahí ¿qué está incluido? Mi capital y mi interés, ¿sí? Entonces yo simplemente quiero saber cuál va a ser mi capital. ¿Qué es lo que hago? Sacar el interés. El interés es 651.58 por mi tasa periódica, 0.033. Esto me da 21.5 euros. Si ya tengo el total que pago y mi interés producido, ¿qué es lo que hago? Restarle a mi total el interés para saber cuál es mi capital. ¿Sí? Entonces, resto los 651.58 menos el interés generado que fue de 21.5 euros y tengo un capital de 630.08 euros. Entonces, he hallado el capital pendiente de amortizar al finalizar el segundo año, es decir, el capital que me falta por pagar, ¿sí? Ahora bien, veamos. ¿Qué me piden en nuestro último literal? La cuantía del quinto término amortizado. Bien, si yo ya pagué por 5 periodos, perdón, en este caso por 5 semestres, me quedan todavía 15 periodos pendientes, ¿sí? Porque mi número total de periodos, como lo mencionamos inicialmente, era de 20, ¿sí? Al finalizar mi quinto término, mi quinto periodo, voy a tener 15 periodos pendientes, ¿sí? Entonces, igual que hemos venido haciendo con la misma fórmula de los dos literales anteriores, lo único que vamos a cambiar aquí es el n, mi número de periodos, ¿sí? Porque cada vez o para cada uno de los literales hemos operado o hemos trabajado con periodos diferentes. En este caso, utilizamos la misma fórmula y lo único que cambiamos es el periodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que me falta, si ya finalizo, en este caso, mi quinto periodo, me faltan 15 periodos. Reemplazo el quinceavo periodo, en este caso n, y resuelvo, opero y resuelvo. Y me queda que la cuantía o lo que se paga en el quinto término amortizado debe ser de 684.76 euros. ¿Sí? Entonces, esa ha sido la resolución, en este caso, del problema 1 de su hoja de trabajo 16. Bien, muchachos, este problema ha sido resuelto para que ustedes entiendan y mejoren sus habilidades en cuanto al tema que hemos visto hoy de amortización de préstamos. Nos vemos en una siguiente clase. So